Para comprender en profundidad los conceptos de la palabra perdida y la búsqueda interior permanente, he seleccionado 4 autoridades fundamentales en la literatura masónica, cada uno de ellos aportando una perspectiva única y complementaria que enriquece nuestra comprensión de estos pilares de la tradición masónica. Hablamos de Albert Pike, que es un autor de primera, muy enraizado en lo que es la masonería, autor de la obra monumental Moral y Dogma, y en esencial en esta presentación porque nos proporciona un marco filosófico más riguroso para entender la palabra perdida como la verdad absoluta y la búsqueda como el perfeccionamiento moral del masón. Otro autor muy reconocido en la masonería es Manly Palmer Hall, que es el autor de The Secret Teaching of All Age y fundador de la Philosophical Research Society, que nos conecta a la masonería con el esoterismo universal. Él aborda la masonería como una parte de una corriente continua de conocimiento esotérico que se remonta a las escuelas de misterios antiguos. Otro autor de temas masónicos muy importante y estudioso en esto es Albert McKay. Él es autor de la Enciclopedia de la Masonería y sus ciencias afines, aporta el rigor histórico y ritualístico sobre lo que se fundamenta todo lo que es la masonería, su trabajo ritualístico, ¿no? Su enciclopedia es la referencia más completa sobre la historia, los rituales y la jurisprudencia masónica. Él nos permite entender cómo la palabra perdida ha sido transmitida y preservada a través de los rituales y que significa dentro del sistema de grados masónicos un aspecto muy importante. Un autor contemporáneo es Javier Cánovas, es el autor del libro La palabra perdida. Él actualiza la discusión sobre la palabra perdida conectándola con tradiciones religiosas específicas, especialmente la tradición judeo-cristiana y el nombre inefable de Dios. Su análisis de la leyenda de Irán Aviv y la Torre de Babel va a enriquecer nuestra comprensión del origen mítico religioso del concepto de lo que se refiere a la palabra perdida. Para este fin, vamos a hacer un recorrido sobre lo que es la definición y los orígenes míticos de la palabra perdida, desde las perspectivas de Pike, Hall, McKay y Cánovas, y el método interior sobre lo cual es la práctica de la búsqueda constante. Entonces nos adentramos al acróstico vitriol en el mapa de la alquimia espiritual, y es que la acción de la logia a la vida cotidiana. Uno de los símbolos muy potentes para describir este proceso interno se encuentra en la cámara de reflexiones, y eso lo vemos en el acróstico alquímico vitriol, y este término proviene de la palabra latina visita interiora terrae rectificando in Venus occultum lapidem. Traducción: visita el interior de la tierra y rectificando encontrarás la piedra oculta. La interpretación masónica de este acróstico es revelador. Vitriol es el mapa simbólico que nos indica que la palabra perdida, o sea, la verdad suprema, no se va a encontrar en el exterior, sino en las profundidades de nuestro propio ser. Desglosando cada una de las palabras de este acróstico, nos referimos a visita, es una invitación activa. No basta con observar desde lejos, hay que entrar y explorar y emprender el viaje hacia adentro. Interiora terrae, que nos simboliza el mundo interno del ser humano, el subconsciente, las zonas oscuras de nuestro psique que generalmente evitamos. Rectificando, obviamente, es la clave del proceso. No basta con ver lo que hay dentro, hay que corregirlo, purificar y ordenar lo que vamos encontrando. Es el proceso de corrección y perfeccionamiento moral. In Venis occultum lapidem es la promesa final. Es encontrar la piedra filosofal, la palabra perdida.
la verdad que transforma el plomo de la ignorancia en el oro de la sabiduría. El símbolo del conocimiento directo. La palabra perdida como un concepto fundamental. Es crucial entender que la palabra perdida no se refiere a un término literal o fonético que sea extraviado. Más bien, simboliza la comprensión profunda de la naturaleza divina, del universo y del lugar del ser humano en él. Es una metáfora de la gnosis o conocimiento directo de la divinidad. Este concepto nos encuentra en su marco principal en el contexto ritual del tercer grado, o sea, en el grado del maestro masón. Ojo, no estamos ni vamos a tocar aspectos que se refieren al tercer grado, pero sí menciono que pertenece al tercer grado y que se refiere a la alegoría de la construcción del templo del rey Salomón. En esta narrativa central, la figura de Irán Aviv, el gran arquitecto, juega un papel preponderante. La leyenda de Irán Aviv y su trágica muerte simbolizan la pérdida abrupta del conocimiento supremo y la interrupción de la transmisión de la sabiduría directa. Como consecuencia de esta pérdida, la masonería ofrece la palabra sustituta. Ese aspecto lo van a tener muy claro aquellos hermanos o masones que hayan pasado o estén en el tercer grado. Este elemento no es en sí un fin terminal en sí mismo, sino un recordatorio constante de que la verdad absoluta no se posee completamente, sino que se busca, que deba continuar, que el verdadero secreto reside en el esfuerzo por recuperar. Irán Aviv y el templo. Como bien sabemos, el origen místico reside en la muerte de nuestro maestro Irán Aviv. Con su caída, la construcción del templo de Salomón se detiene y la palabra de maestro se pierde. Según McKay, esta leyenda simboliza cómo la violencia del maestro se pierde, cómo por la violencia de las pasiones humanas, la ignorancia, el fanatismo y la ambición interrumpe la continuidad del conocimiento. En la tradición masónica, la palabra perdida no es un vocablo literal que se haya olvidado en la historia, sino una alegoría de la verdad divina, el conocimiento supremo y el estado de perfección espiritual que el ser humano poseía y que ha perdido a causa de la ignorancia, los dogmas y la caída en la materialidad, simbolizado en la tragedia del maestro Irán Aviv. Por lo tanto, la orden no promete entregar esa verdad en bandeja de plata, sino que proporciona las herramientas, símbolos, rituales e instrucción para emprender una búsqueda interior permanente. El verdadero trabajo del masón en este proceso de autoconocimiento continuo consiste en desbastar la piedra bruta de los propios defectos para encontrar la luz interior. La búsqueda en sí es el camino. Pike nos relaciona la palabra con el tetragramón, el nombre inefable de Dios. McKay nos dice que la palabra verdadera es inalcanzable en nuestra vida terrenal, por lo que debemos conformarnos con una palabra sustituta. Hall dice y ve la palabra como el divino verbo, el verbo divino, una fuerza vibratoria y cósmica latente en el ser humano, la clave de la inmortalidad del alma. Y para Cánovas, él se enfoca en la palabra como reconexión con la conciencia profunda del individuo.
La verdad no se va a heredar, se conquista. Para Pike, la palabra, la frase, la verdad, es una advertencia contra la complacencia espiritual y mental. Nos dice que nadie nace con la verdad absoluta ni puede recibirla como un regalo o una herencia familiar. La verdad es un territorio que debe ser colonizado mediante el propio esfuerzo. Pike sostiene que el conocimiento masónico es inútil si solo se memoriza. Para que la verdad sea real, debe ser experimentada y ganada. Y aquí te voy a explicar los 3 puntos que se mencionan bajo su lógica. Número 1, desbastar la piedra tosca, la piedra bruta, o sea, el trabajo sobre el ego. Este es el paso previo y necesario. Pike enfatiza que no se puede construir un templo de sabiduría sobre una base deforme. ¿Qué nos significa? Nos representa la eliminación de los vicios, los prejuicios y las pasiones que nublan nuestro juicio. Otro pilar es el conocimiento y reflexión, o sea, el uso de la razón. Pike, como un gran estudioso de las antiguas filosofías, creía que la mente es la herramienta principal del masón. O sea, es el conocimiento el que da la recopilación de datos y símbolos, pero la reflexión es lo que lo convierte en sabiduría. Y la voluntad y virtud, o sea, la acción ética. Para Pike, una verdad que no se traduce en acción es una verdad muerta. Es decir, la voluntad es la fuerza motriz sobre la cual se va a mantener el camino a pesar de las dificultades. Y la virtud es la brújula que asegura que la fuerza se usa para el bien. Hall y la sabiduría universal. ¿Qué nos habla al respecto? Para Manly Palmer Hall, la sabiduría universal no es un dato académico que se pueda memorizar, sino una realidad espiritual, viva, que ha sido custodiada a lo largo de los siglos. Él sostiene que la sabiduría universal es la sabiduría primordial. Él plantea que en los albores de la humanidad existía un conocimiento directo de las leyes divinas y naturales, pero que ésta se perdió, se ocultó cuando el ser humano se sumergió excesivamente en la materialidad y el egoísmo. Palmer nos invita a ver la sabiduría universal no como un secreto guardado bajo llave, sino como un estado de conciencia. Nos dice que la palabra se perdió porque dejamos de ser dignos de ella. Por lo tanto, interpretarla hoy significa trabajar en nuestra propia alquimia espiritual. Desbastar nuestra piedra no para ser más cultos, sino para que nuestra vida sea un reflejo de esa sabiduría antigua y eterna. La palabra perdida o la sabiduría universal es el oro, que solo aparece cuando el buscador ha transmutado el plomo de su personalidad, o sea, de sus vicios, de sus pasiones, de su ignorancia. La sabiduría se va a recuperar mediante la transformación del carácter. Para Mackay, el rito como un método. Albert Mackay nos enseña que el rito es nuestra brújula, ese trabajo ritual, por eso que nosotros nos esmeramos en aprenderlo, memorizarlo, para tenerlo bien claramente identificado. Mientras otros autores se enfocan en la mística, Mackay nos recuerda que tenemos un método técnico, el ritual. Eso es básico. O sea, no es cuestión de leer el ritual, es de aprenderlo, memorizarlo, interpretarlo, identificar, ver qué cosa es lo que nos quiere transmitir el ritual. O sea, no es una repetición a ciegas, sino un proceso científico de educación moral. Según Mackay, la palabra se encuentra cumpliendo el rito con precisión, porque en cada paso ritual hay una clave
para reconstruir nuestra propia integridad. Ahora, el rito, como un lenguaje simbólico, el rito habla de que la razón pura no siempre alcanza, no siempre nos vamos a poder alcanzar. El símbolo va en movimiento. Ahora, la experiencia no basta con leer sobre la palabra perdida. El rito obliga al masón a actuar, la búsqueda. Esta participación física y emocional es lo que Mackay considera el método más efectivo para la transformación interior. O sea, el símbolo del símbolo. O sea, Mackay sostiene que la palabra es el símbolo de los símbolos y el rito es el mapa que permite descifrarlo. Para Cánovas, es un mirar hacia atrás, hacia las raíces míticas de nuestra orden. Él nos explica que la pérdida de la palabra no es un accidente histórico, sino un símbolo de la fragmentación de la conciencia humana, representada en el mito de la Torre de Babel. Según Cánovas, buscar la palabra es intentar restaurar esa pérdida con lo sagrado, o sea, tratando de volver a pronunciar mediante nuestra rectitud el nombre inefable que la humanidad olvidó debido a su propia soberbia. Ese nombre inefable, el Tetragramón. Cánovas conecta las raíces míticas con la tradición hebrea de Dios que no puede ser pronunciado. La pérdida de esta pronunciación correcta del nombre inefable nos simboliza la pérdida del conocimiento directo de la divinidad. El vínculo masónico sostiene que la masonería custodia el anhelo de recuperar ese nombre, no como una palabra mágica, sino como el estado de pureza espiritual necesario para volver a estar en presencia de lo trascendente. Si nos vamos a lo que es la búsqueda interior permanente, podemos resumir la búsqueda interior permanente como un viaje sin fin hacia el centro de nosotros mismos. De acuerdo con Pike, con Palmer, con Cánovas, con Pike, la palabra no es un secreto que se nos entrega al final del pasillo. O sea, nos iniciamos, pasamos a compañeros, maestros, podemos llegar al grado 33, y cuando llegamos al 33, en el caso de ritos escocés antiguo aceptado, no se supone que nos van a entregar la palabra de una manera muy fácil, sino que es el eco de nuestra propia integridad. Se busca permanente porque Pike decía, ¿no? Siempre hay más verdad que conocer. Hall decía, siempre hay más carácter que transmutar. Mackay, siempre hay un rito más profundo que vivir. Esa parte es muy bonita, ¿no? Siempre hay un rito más profundo que vivir. Y Cánovas nos decía, siempre hay una unidad más pura que alcanzar. O sea, en buena frase, la búsqueda es permanente porque el masón no busca una respuesta, sino que busca convertirse en la respuesta misma a través de la virtud de la sabiduría. Entonces regresamos nuevamente al vitriol. Y el vitriol nos dice, ¿no?, que es la visita interior a terrae, rectificando in venis occultum lapide. O sea, la palabra perdida no es un secreto, no se cuenta, sino es una piedra oculta que se encuentra dentro de uno mismo tras el proceso constante, ¿no? Entonces es necesario, como decía Pike, que el método para limpiar la visión espiritual y alcanzar la verdad absoluta, para Palmer como una operación de alquimia, para despertar esa sabiduría primordial. Mackay nos dice que la disciplina ritual es necesaria para que el iniciado progrese gradualmente, y Cánovas, que nos dice que el camino para reconstruir la unidad perdida y reconectar con lo sagrado, ¿no? Entonces, esa parte de la virtud y acción
¿Cuáles son las virtudes morales? El cincel del masón, que son la templanza y fortaleza. Para Pike, que nos definía la templanza no solo como moderación en la bebida, en la comida, sino como el dominio absoluto sobre las pasiones. La fortaleza es, para Pike, la virtud del alma que nos permite mantenernos fieles a la verdad, incluso ante la adversidad o la persecución. Para Palmer, ve estas virtudes como alquimia emocional. La templanza purifica el plomo de nuestros deseos y y la fortaleza del fuego que mantiene el proceso de transmutación espiritual sin desmayar. Y algo muy interesante y importante, la prudencia y la justicia, ¿no? Donde Mackay dice que en su visión del rito, la prudencia, la sabiduría aplicada a la conducta es la brújula que guía al masón para no desviarse del camino del deber. La justicia es el pilar que sostiene la armonía del templo. Sin ella, el orden masónico se desmorona. Cánovas nos decía, y lo piensa de esta manera, vincula la justicia con el equilibrio original. O sea, actuar con justicia es reconocer la chispa divina en el otro, superando la división que impuso Babel para reconocer que todos somos fragmentos de la misma verdad. Y la verdad, que es la visión unificada. O sea, los cuatro dicen que la verdad es la meta final. La verdad es la palabra perdida. Poseer la virtud de la verdad significa vivir en coherencia absoluta, que lo que se piensa se dice y se hace una sola cosa. En los ámbitos de acción, ¿dónde se pronuncia la palabra? Según la instrucción masónica, la búsqueda interior no es un acto egoísta, se valida en el mundo exterior. Por ejemplo, la logia es el taller de práctica, por eso es importante asistir a la logia. Es el espacio de seguridad donde el masón ensaya las virtudes, o sea, todo lo que es lo que va aprendiendo en el ritual. No, lo tiene primero que hacer en el laboratorio, que es el templo, ¿no? O sea, es el espacio de seguridad donde el masón ensaya sus virtudes. Aquí, según Mackay, ¿no? Nos decía, el rito nos obliga a ser prudentes y justos con nuestros hermanos. La logia es el laboratorio donde se aprende a escuchar y a dominar el ego a través del silencio. De ahí pasamos a la familia como el primer altar, ¿no? Para Palmer, la familia es el lugar donde se pone a prueba la templanza. Miren qué tan importante, ¿no? Es el círculo más íntimo donde la búsqueda interior debe reflejarse en amor y paciencia. Un masón que es luz en la logia, pero oscuridad en su casa, tiene la palabra más perdida que nunca, ¿no? En el trabajo, la piedra en construcción. O sea, en este ámbito, la justicia y la verdad son fundamentales. Pike sostenía que el trabajo es el culto que el hombre rinde a la divinidad. Ser un profesional íntegro, honesto y justo en los negocios es la forma en que el masón construye su parte del templo social. Cuando vas hacia la comunidad, hacia la parte cívica, aquí es donde se manifiesta la fortaleza. El masón debe tener el valor de defender la verdad y la justicia en la sociedad. Incluso cuando es omnipolar, cambiamos a nosotros mismos, es el único camino para cambiar el mundo. O sea, si tenemos que cambiar nosotros primero, ¿no? Nuestra acción en comunidad es el resultado natural de nuestra rectificación interior. Ahora, en las herramientas de construcción, para Pike, Hall, Mackay y Cánovas, estas herramientas no son simples objetos de construcción, y por eso es que siempre los tenemos en el ritual, los tenemos como joya de cada uno de los oficiales. Son instrumentos de arquitectura espiritual, de manera consolidada. Representan el proceso mediante el cual el masón pasa de un estado de imperfección a uno de coherencia y sabiduría.
O sea, el mazo o el mallete, que nos representa la fuerza de voluntad y la energía primaria. Y es la fuerza necesaria para iniciar cualquier cambio. Para Pike el mazo simboliza el poder que si no es guiado con inteligencia resulta destructivo, ¿no? O sea, hay que saber cómo aplicar el golpe del mazo. Es un impulso para desprender las partes toscas de nuestra personalidad. La acción se utiliza para dar los primeros golpes a la piedra bruta, eliminando los vicios más evidentes, que son los que tenemos más saltantes. El cincel, que representa la inteligencia aplicada y el discernimiento, sobre todo el discernimiento, ¿no? Para Palmer, él destaca que el cincel es la educación y el pensamiento refinado que dirige la fuerza del mazo. Sin el cincel, el mazo no puede dar forma. Y sin el mazo, el cincel es inútil. Y nos permite realizar el trabajo de detalle y precisión en el desbastado de la piedra, convirtiendo esa masa totalmente uniforme en una obra de arte moral. La escuadra, que nos representa la moralidad y la rectitud de conducta, ¿no? Para McKay es la herramienta que regula nuestras acciones con respecto al mundo externo. Es la norma de justicia que asegura que nuestros actos sean rectos ante la sociedad, la familia y el trabajo. Y nos sirve para verificar que la piedra sea perfecta y sus ángulos sean verdaderos, simbolizando que el masón vive bajo una ética inquebrantable. El compás, que nos va a representar la espiritualidad y los límites del deseo, así como lo dice nuestro ritual. O sea, Pike y Hall coinciden en que el compás mide lo espiritual y lo infinito. Nos representa la capacidad del yo superior para mantenerse dentro del círculo del deber y nos define los límites de nuestras pasiones. Y la acción, mientras la escuadra mide la tierra, o sea, lo material, el compás mide el cielo, o sea, lo espiritual, equilibrando la vida del masón entre sus necesidades físicas y sus aspiraciones divinas. El nivel, que representa la igualdad y el equilibrio social. McKay subraya que el nivel nos recuerda que todos los seres humanos caminamos sobre el mismo plano hacia el mismo fin. Elimina las distinciones de rango o riqueza en la búsqueda de la verdad. En la logia, todos somos iguales. Aprendiz, compañero, maestro. El venerable es el mejor entre sus iguales. Y se utiliza para verificar la horizontalidad, o sea, es la acción que tiene el instrumento, asegurando que el masón mantenga una relación de justicia y fraternidad con sus semejantes, o sea, sin soberbia. La plomada, que representa la rectitud interna y la integridad. Para Cánovas, se la asocia con la verticalidad que conecta al hombre con lo sagrado, o sea, con el nombre inefable. Representa la línea recta que no se desvía ante las tentaciones o intereses personales. Y en ese aspecto de la acción como herramienta que asegura que la construcción se eleve de manera perfecta hacia arriba, simbolizando que el masón debe ser un hombre íntegro, de pie ante el mundo. Ahora, el valor sustituto, el valor de la humanidad intelectual. ¿Qué nos dice McKay? Que la palabra sustituta representa el reconocimiento de nuestra propia limitación, al ser entregada en la entrada del maestro, ante la imposibilidad de recuperar la original. Y esto nos enseña que la verdad es progresiva. El ser humano no puede poseer la verdad absoluta de inmediato. Hay que primero tener la aceptación de la pérdida. Es un recordatorio que el plano perfecto del maestro Hiram fue interrumpido por la imperfección, o sea, por los vicios. Y debemos trabajar con lo que tenemos a nuestro alcance mientras seguimos buscando. La promesa de la búsqueda de Albert Pike, que se interpreta por la palabra sustituta no como un fin, sino como una promesa. Para él su valor radica en que mantiene viva la llama de la investigación. O sea, es el incentivo del buscador.
si poseyéramos la palabra real, o sea, ya la tuviéramos, o sea, tendríamos ya la verdad absoluta. La búsqueda ya no sería necesaria. O sea, la sustituta actúa como un marcador de posición que nos va a impulsar a seguir desbastando la piedra. Y hay el velo de la verdad. Es una verdad parcial que nos protege de la ceguera que se produciría al enfrentarse a la verdad total sin estar preparados. Ahora, la palabra como un estado de conciencia para Manly Palmer significa que el valor de la palabra sustituta es alquímico. O sea, representa el estado actual del hombre, una mezcla de lo divino con lo terrenal. Y lo sustituto de la divinidad, mientras no hayamos transmutado completamente nuestro carácter, solo podemos pronunciar una palabra sustituta, es decir, una verdad imperfecta. El marco donde nace la leyenda del templo es un aspecto en el cual se habla del templo inconcluso. Para Mackay y para Cánovas también, el rito nace en un escenario de crisis. La construcción del templo de Salomón se detiene. Entonces acá hay una apreciación. No se trata de una historia sobre la albañilería, no, eso es figurativo, sino una metáfora de la humanidad. El templo representa el orden y la sabiduría, su estado inconcluso tras la pérdida del maestro Hiram Aviv, que simboliza que el mundo y el hombre están incompletos y necesitan ser reconstruidos. Esa muerte simbólica es el fin del hombre material. Pike y Palmer dicen que la iniciación al tercer grado no es un funeral, sino un tránsito alquímico. La muerte representa el abandono definitivo de los vicios y el ego, la ignorancia, el fanatismo y la ambición. Para que el hombre nuevo, o sea, el maestro, nazca, el hombre viejo debe morir. Es el momento en que el buscador entiende que la verdad no se encuentra en el mundo exterior, sino que es la esencia que sobrevive a la materia. O sea, viene ahí la transmisión, ¿no? La obligación de buscarse a sí mismo. Aquí es donde el rito se convierte en un método de introspección profunda, ¿no? Los autores coinciden en que la masonería no entrega la verdad, sino entrega herramientas para buscarla. Y por eso es que Pike y Hall sostienen que el rito obliga al candidato a entender que la palabra no es un susurro al oído, recordemos, analicemos, sino un estado de conciencia que solo se alcanza mirando adentro, o sea, vitriol. Aquí podríamos decir que una forma de interpretar esto sería que al candidato se le priva de la palabra real y se le entrega una sustituta para forzarlo a una búsqueda interior permanente. O sea, esa ceremonia que se realiza es para despertar la conciencia para que siga realizando esa búsqueda interior permanente. La verdadera transmisión no es secretos, sino de la responsabilidad individual de perfeccionar la verdadera piedra hasta encontrar la luz eterna. Esto nos lleva a que el rito del maestro nos va a enseñar que ante todo un mundo de crisis, la única solución es la muerte de nuestras pasiones y el nacimiento de una voluntad firme que busque en el silencio del propio ser la verdad que nos hace libres. Esta parte de la cámara de reflexiones que es maravillosa, porque ahí es donde empieza nuestro camino, es la apreciación profunda y estructurada en la cual se basan los autores Pike, Mackay, Hall y Cánovas sobre el simbolismo de la cámara de reflexiones como el umbral de la búsqueda interior. O sea, el hecho del aislamiento y el silencio, ¿no? Como útero espiritual. Para que la búsqueda interior comience, el mundo exterior debe desaparecer. O sea, y en esto Albert Mackay decía, ¿no? Definía que la cámara de reflexión es un espacio como un lugar de preparación indispensable y el silencio no solo de la ausencia del ruido,
sino una herramienta para que el candidato desprenda de las distracciones del mundo profano el aislamiento que es necesario para que la mente en ese momento se enfoque en una sola cosa, su propia existencia, ¿no? Hall nos decía, ¿no?, que esta interpretación era como el regreso al huevo filosófico, ¿no? O al útero de la Tierra. O sea, estamos regresando al útero de la Tierra, o sea, al vitriol. Y Hall sostiene que el silencio absoluto es la única condición en que la voz de la sabiduría primordial, la que se perdió en Babel, pueda empezar a susurrar de nuevo. La oscuridad de esa cámara es el espejo del alma, la confrontación con el ego. Para Pike la oscuridad representa la ignorancia profana, pero también el caos previo a la creación. Para Pike, confrontar el ego en la oscuridad es un acto de rigor moral. O sea, hay que tomarle mucha atención a lo que se está haciendo en la cámara de reflexiones. Es ahí donde el hombre se ve a sí mismo sin los adornos, sin títulos. Es un nadie, ¿no? Su riqueza, su estatus social se enfrentan a su propia desnudez espiritual. Y Cánovas, que nos decía, ¿no?, que ve en la oscuridad el estado de confusión posterior a la pérdida de la palabra. Al estar a solas con tu ego, el candidato entiende que su mayor enemigo no está afuera, sino en la fragmentación de su propio ser. Entonces, la oscuridad es el lugar donde se reconoce que el ego es la sombra que oculta el nombre inefable. Ahora, al despojarse de lo superfluo, corresponde al proceso alquímico. O sea, la cámara está diseñada para que el candidato entienda que no puede entrar al templo cargando el peso de lo material. Por eso Palmer decía, ¿no?, que es un proceso de alquimia pura, despojarse de lo superfluo, o sea, los metales, los prejuicios, las vanidades. O sea, es purificar la materia prima de transmutación, solo para que pueda sobrevivir al proceso de rectificación. Mackay, por su lado, decía, ¿no?, él lo ve como el despojo de los metales profanos, que representa la voluntad de abandonar las pasiones que enturbian el juicio. Es el primer acto de honestidad que uno tiene para realizarse como masón, ese análisis de uno mismo, ¿no? Es el memento mori, o sea, morir para nacer de nuevo. La presencia de los símbolos de la mortalidad, ¿no?, la calavera, el ataúd, no es la intención de no generar miedo, ¿no?, sino es la perspectiva lo que nos lleva. Y Cánovas al respecto decía, ¿no?, que el memento mori es el recordatorio de que la vida material es transitoria. Para encontrar la palabra perdida, que es eterna, el hombre debe morir a su naturaleza mortal. Pike sostenía que la verdad, la verdadera vida comienza cuando perdemos el miedo a la muerte. Lo principal es que reconocer que la muerte es un tránsito, nada más, o sea, que hay que perder miedo a la muerte, y entendemos que nuestra esencia espiritual es lo único real. La muerte simbólica en la cámara es el fin del hombre viejo, para permitir el nacimiento iniciado. Eso estamos hablando tanto en York y el distrito escocés, ¿no?, ambos en su forma de trabajo, ¿no? Pero podemos decirlo que para todos estos autores la cámara de reflexión es el laboratorio, es el vitriol, ¿no?, donde dice que el aislamiento y el silencio son la única vía para escuchar a nuestra verdad. Pike y Cánovas nos enseña que en esa oscuridad, al confrontar nuestro ego y despojarnos de lo superfluo, entendemos el memento mori, ¿no?, que debemos morir y a lo que creemos ser nuestro ego para nacer realmente. Somos un ser espiritual, ¿no? O sea, es el primer paso real de la búsqueda permanente, porque nadie puede encontrar la palabra si primero no ha aceptado el silencio de su propia tumba simbólica. Viendo lo trascendente, para los cuatro autores de los que estamos hablando, lo trascendente no es un concepto religioso, dogmático, sino la base metafísica que da sentido al trabajo del masón. O sea, la búsqueda de la palabra perdida es la última instancia, el intento de sintonizar, ¿no?, la voluntad individual con la voluntad del universo. O sea, el gran arquitecto del universo
como símbolo de orden y propósito moral. O sea, el gran arquitecto del universo no se interpreta como una deidad antropomórfica, sino como un principio de orden y geometría sagrada. Para Pike, ¿no? En Moral y Dogma, sostiene que el gran arquitecto representa la inteligencia suprema que rige las leyes del universo. Para él, el propósito moral del masón es actuar en armonía con esas leyes. Si el universo tiene un orden, nuestra vida debe reflejar ese mismo orden a través de la virtud. McKay destaca que el símbolo del gran arquitecto del universo es el que permite que la logia sea el reflejo del cuerpo. Lo hemos visto en los rituales. El propósito moral es construir un templo humano que sea digno de la perfección que observamos en la naturaleza. Y esa búsqueda interior no es solitaria. Aunque Vitriol nos permite entrar en nuestra propia tierra, los autores aclaran que el masón no es un ermitaño. Halp explicaba que aunque la iluminación ocurre dentro de uno, el masón se nutre de la fraternidad universal, la búsqueda compartida, porque cada hermano es un espejo que nos ayuda a ver nuestras propias imperfecciones. La sabiduría primordial se reconstruye uniendo los fragmentos de cada inicial para ver lo que se va a encontrar. Cánovas, por ejemplo, utilizaba la metáfora de la reconstrucción tras la caída de la Torre de Babel, ¿no? La búsqueda de la unidad, el nombre inefable. Él requiere que los hombres trabajen en conjunto. La logia es el espacio donde la búsqueda individual se suma en la manera colectiva, o sea, es donde vas y de manera conjunta puedes generar esa fuerza espiritual mayor. Y ahí entra la independencia de los credos, o sea, la universalidad, que es un punto vital para la armonía y la libertad de pensamiento. McKay era enfático en que la masonería no es una religión, sino un centro de unión. La independencia de credos permite que los hombres de diferentes credos se sientan en la misma mesa, ¿no? Lo trascendente es el punto de unión, donde las diferencias dogmáticas, políticas desaparecen ante la búsqueda común de la verdad. Y Pike decía, ¿no? Sostenía que los mitos y credos son velos de la verdad, ¿no? El masón busca lo que está detrás de los velos. Para Pike, la masonería respeta todas las religiones porque reconoce que todos intentan a su manera pronunciar la palabra que se perdió. Hall consideraba que la verdad es una sola, pero los lenguajes para expresarla son muchos. O sea, la independencia de credos es necesaria para que el buscador no se pierda en la forma, en el dogma, y pueda alcanzar la esencia de la sabiduría. O sea, si analizamos todo eso, caemos en esa metáfora de la Torre de Babel, donde todos hablaban diferentes idiomas, ¿no? Y entramos a un punto interesante que es la alquimia del alma. Y esta metáfora de la alquimia del alma es el puente que une la operatividad del constructor con la mística del iniciado. Para que los autores, estos autores, ¿no? De tanto Pike, Hall, McKay, Cánovas, indican que la transmutación no ocurre en un crisol de metal, sino en el corazón del hombre a través de un proceso de purificación moral. ¿Y cuál es ese análisis, ¿no? El plomo se considera como la densidad y la ignorancia y los vicios. O sea, el plomo representa nuestro estado más denso y profano. Es el material pesado que nos mantiene atados a las bajas pasiones y al ego. Palmer nos decía, ¿no?, que explicaba que el plomo es la conciencia atrapada en la materia, son las opiniones sin fundamento, los prejuicios, los impulsos egoístas que oscurecen esa luz del espíritu, y que Pike decía, ¿no?, que asociaba este estado con la falta de instrucción y el dominio de los deseos sensoriales. El hombre en un estado de plomo es una piedra bruta que aún no ha sentido el golpe del mazo de la voluntad. El fuego de la voluntad es el agente purificador. En nuestras ceremonias hay fuego, ¿no? Es alquimia, nada se transforma sin fuego. Y en la masonería ese fuego es la voluntad rectificada. Y aquí viene el trabajo del mazo. Como hemos visto, el mazo representa la fuerza de la voluntad. Para que la piedra sea purificada, debe ser sometida al calor de nuestra autodisciplina. Y ahí viene la parte de la rectificación. El fuego de la voluntad
es lo que nos permite descender a nuestra propia tierra, a nuestro propio ser, al vitriol, y quemar lo superfluo. Cánovas decía que este fuego es la aspiración del alma por reconectar con lo sagrado. Es una energía que consume los vicios para dejar solo la esencia pura. Y esa piedra purificada, que es el recipiente de la palabra, una vez que el fuego ha hecho su trabajo, la piedra bruta se convierte en piedra pulida. Esa piedra no es un bloque de construcción, es un receptor de luz, donde Mackay sostenía que la piedra pulida es el hombre que ha alineado su vida con el rito y la moral. Solo una superficie perfectamente lisa y recta puede reflejar la verdad, ¿no? El brillo de la palabra, aquí la palabra perdida deja de ser un sonido para convertirse en una sabiduría viviente. No se pronuncia con los labios, sino emana de la presencia misma del inicio. O sea, nosotros vamos a emanar esa iluminación, ¿no? El oro, que se considera como la sabiduría viviente y la acción. El oro es el símbolo de la perfección, la incorruptibilidad y la luz solar. Y esa transformación en acción, el oro de la sabiduría, se manifiesta cuando el masón ya no tiene que esforzarse en ser virtuoso, sino que la virtud ya es su propia naturaleza. Y en esta palabra, en los actos, la palabra brilla a través de nuestras acciones, ¿no? Manley decía que el verdadero alquimista es aquel cuyas acciones diarias, en la familia, en el trabajo, en la comunidad, son tan puras y valiosas como el oro, iluminando a quien nos rodea. O sea, qué maravilla llegar al templo y poder intercambiar, y después de salir rectificado y habiendo entrado en ese laboratorio, salir e iluminar afuera, ¿no? O sea, la alquimia nos enseña que la búsqueda de la palabra no es un estudio teórico, es una operación práctica de fuego y sacrificio. O sea, al quemar el plomo de nuestros vicios con el fuego de nuestra voluntad, permitimos que nuestra piedra interior se vuelva transparente. En ese momento la piedra perdida deja de buscarse en el pasado para convertirse en el oro presente, una sabiduría viviente que se manifiesta en cada uno de nuestros actos. Entonces, el laboratorio de la vida, para los autores de referencia como Pike, la masonería no es una actividad que se limita a las 4 paredes del templo, es una preparación para actuar en el laboratorio de la vida. Si la logia es el taller donde se diseñan los planos de la vida cotidiana que se construye, es una maravilla. O sea, la logia es el taller de ensayo y reflexión, es el primer laboratorio, como decíamos, el espacio sagrado donde el masón aprende a usar sus herramientas y un ambiente controlado, donde Mackay decía, ¿no?, que la logia como un modelo de universo es la representación del universo. Aquí el masón practica la prudencia, la justicia con los hermanos. Es el lugar donde se aprende el valor del silencio y se domina el ego para permitir que la armonía prevalezca. Y Cánovas no dejaba de decir lo contrario, lo ve como un centro de unión, donde se intenta revertir la confusión de la Torre de Babel. En la logia el masón ensaya la unidad para luego llevarla al mundo fragmentado. La familia, como el altar de la intimidad y la templanza, para todos los autores que he mencionado, la familia es la prueba más inmediata de la evolución de un iniciado. Palmer sostenía que la familia es donde se manifiesta la verdadera templanza. Es fácil ser virtuoso ante extraños. Siempre uno va a dar su mejor imagen, pero la verdadera maestría se muestra en la paciencia, el amor y el servicio a los seres queridos. Si un masón no es luz en su hogar, su palabra sigue siendo un sustituto pasivo, ¿no? Y viene la apreciación. La familia es el laboratorio donde desbastamos las aristas más agudas de nuestro carácter, el egoísmo, el mal genio, a través del afecto y del deber. Y nos vamos hacia el lado del trabajo, la construcción de la piedra social. El ámbito laboral es el laboratorio de la verdad y la integridad. O sea, Pike decía, el trabajo es una forma de oración, con cada tarea realizada en excelencia, y la honestidad es un acto de culto al gran arquitecto del universo. En el trabajo el masón aplica la escuadra para asegurar que sus negocios y tratos sean rectos, y el nivel para tratar a los subordinados superiores con la misma dignidad humana. Y en la comunidad, el impacto de la luz de la sociedad es el laboratorio más limpio
donde la fortaleza y la justicia del masón se ponen al servicio del bien común. Mackay decía que la comunidad es un lugar donde el masón ejerce el papel como ciudadano del mundo, el impacto social en la proyección de luz que recibió en el taller. O sea, somos el reflejo del taller. El masón debe ser un agente de equilibrio, promoviendo humildad y paz. Y Hall enfatizaba que el masón tiene una responsabilidad con la evolución de la humanidad. Al transformarse a sí mismo, se convierte en un imán que atrae hacia el orden y la sabiduría en su entorno, ¿no? Entonces, la búsqueda es el camino. Vamos a cambiar nosotros mismos para cambiar el mundo. Es una reflexión que espero pueda calar en todos los hermanos masones que puedan ver este video, y aquellos que están interesados en la masonería sepan que la masonería es una escuela de virtud, y para todos nosotros que estamos en la masonería es muy difícil este trabajo. Pueden pasar muchos años y sentir que no han avanzado nada, pero este es el momento y estamos en una escuela iniciática de ordenamiento, de construcción de seres humanos. Muchas gracias y pronto estaremos nuevamente con más temas sobre masonería. Ha sido José Vela, un servidor masón, siempre al servicio de la comunidad, de sus hermanos, de su familia y tratando de mejorar a sí mismo. Gracias.